que es un ejercicio de autonomía en la ciudad. A veces cuando uno está en la ciudad dice, bueno, sí es bien fácil porque los zapatistas o las comunidades indígenas tienen territorio allá en Chiapas, ¿no? Y pueden construir su autonomía. Y los compas y compañeras de la comunidad otomí nos enseñan que pueden construir procesos de autonomía en las urbes, ¿no? Y eso es un ejercicio bien interesante que hay que conocer y hay que reivindicar y hay que evitar que le sigan criminalizando y le sigan persiguiendo. Entonces, yo sí los invito que como un primer gesto ahora que conocen este espacio, pues también estén atentas a lo que esté pasando, porque los compas están siendo criminalizados, están siendo perseguidos. Entonces que hay que defender este tipo de espacios y reivindicarlos, eso, como un proyecto de autonomía y autogestión de los pueblos que en las urbes están apostando también a construir un modelo distinto de ciudad, ¿no? De una ciudad, pues no sé si anticapitalista, pero sí un modelo de ciudad distinta por lo menos, ¿no? Lo segundo, decirles, agradecerles también al equipo de La Montaña por invitarnos a comentar. No quiero extenderme, la propia película en sí misma es muy potente. Primero, destacar, este es un documental en que los propios zapatistas cuentan su historia. Están empezando a contar su historia 30 años después y la están empezando a contar distintas generaciones, ¿no? Mujeres mayores, mujeres jóvenes, mujeres que ya crecieron en la autonomía. Esos mensajes que dan cuando dicen, o sea, de pronto dicen, ¿qué han logrado los zapatistas? Y uno voltea y se da cuenta que hace 40 años en Chiapas, ni siquiera 40, hacia finales de los 80, principios de los 90, en Chiapas existía el derecho de pernada, ¿no? Este derecho que tienen los señores hacendados a pasar la primera noche con las mujeres indígenas cuando se casan, es decir, el derecho a la violación, ¿no? Eso hoy no sucede más en territorio zapatista y sucede en gran parte por la revuelta que encabezaron las mujeres zapatistas desde los 80 en la vida clandestina, pero en los 90 también reivindicando su derecho a ser mujeres dentro de la lucha, ¿no? La primera ley de mujeres revolucionarias indígenas es clave en eso, el papel de la comandanta Ramona, de la comandanta Susana es clave en eso, y eso es uno de los aportes que si dicen ¿qué han logrado los zapatistas? Si uno voltea a ver eso, dice, es gigantesco, ¿no? Es gigantesco que en apenas 30, 40 años hayan logrado acabar con esa manera del derecho a la violación, ¿no? Que todavía en otros países, en otros estados de la propia república se siguen ejerciendo. Dos, en aquellos años en Chiapas, finales de los 80, principios de los 90, existían estructuras caciquiles y coloniales en las que existía prácticamente la tienda de raya, ¿no? En la Revolución Mexicana en Chiapas no llegó, y si llegó de cierta forma la hizo la familia chiapaneca, esa que sigue gobernando hoy el estado de Chiapas. Si uno voltea a ver los nombres de los gobernadores del estado de Chiapas, son los nietos y los hijos de los gobernadores que lo fueron hace 70, 80 años, ¿no? El Güero Velasco, vayan a ver su propio apellido y su trayectoria familiar, y son familia, la familia chiapaneca gobernando, que dueños ocupando ilegal y legítimamente las tierras de las comunidades indígenas montaban incluso estos modelos de tienda de raya, donde obligaban a las comunidades indígenas, no solo las despojaban de sus territorios, sino las empeñaban en su trabajo para seguir dependiendo durante toda su vida de eso. Lo que hacen los compañeros zapatistas es arrebatarles las tierras a esos hacendados, a esos caciques, a esos finqueros, y sobre eso construye un proyecto autónomo completamente distinto, ¿no? Su comandante Moisés, vocero del ZLN y jefe de la travesía, ¿no? Quien estuvo a cargo de la travesía, el principal responsable, nos contaba que para poder hacer su autonomía, para poder lograr su cambio, lo primero que tuvieron que garantizar fue recuperar la tierra. Sobre la tierra han construido modelos de cooperativa, modelos de economía solidaria, tienen escuelas, tienen hospitales, tienen centros culturales. En Chiapas en 2018 se realizó el primer festival de cine Puicutzlejal, ¿no? Donde se estrenaron películas como Roma, por ejemplo, ¿no? Entonces hay ahí un propio modelo muy otro que principalmente recae en la propiedad de la tierra por parte de los pueblos originarios, ¿no? O sea, esta idea que ahora va madurando y que ellos ya nos van a contar, ellos y ellas nos van a contar más como el común, significa justo quitar esta idea de la propiedad privada de los empresarios, de quitar esta idea de los caciques y regresar la tierra a quien pertenece, o recuperarla, que son los pueblos originarios, y administrarla de manera comunitaria, ¿no? Donde lo importante no es la ganancia, sino la vida bien, la vida en común, la vida con dignidad, que eso me parece claro. Tres, el documental además a mí me parece también importantísimo, no solo porque ellos y ellas van contando su historia, sino porque en pleno 2020-21, cuando el mundo se está encerrando por la pandemia,
una pandemia que es resultado de este mismo modelo de acumulación y destrucción que se llama capitalismo, cuando la pandemia nos está obligando a encerrarnos y está sacando en gran parte lo peor de muchos sectores sociales. Recordemos la persecución que había contra las enfermeras en este país, ¿no? Los mitos que se fueron creyendo, los nacionalismos exacerbados, ¿no? Que fueron surgiendo también. En ese momento, cuando el capital volvía a obligarnos a encerrarnos en nuestras casas, a mercantilizar la salud, los compañeros se atrevieron a lanzar una idea de vamos a salir no solo de nuestras casas, de nuestras comunidades, sino vamos a ir al otro lado del mundo, a encontrarnos con otros y con otras que están resistiendo, que están luchando y que están construyendo un modo otro de vida. Y eso me parece genial, porque dice, ya saben, siempre quienes intentan descalificar a las experiencias que hacen los pueblos, dicen, fueron a Europa a pasear. Pues no, les invito a que vayan ahora, vayan a los comunicados que están saliendo recientemente en Enlace Zapatista, y ellos ya se están contando con quiénes se fueron a encontrar a Europa, ¿no? Se fueron a encontrar con la Organización de los Pueblos Sami, ¿no? Que en el este de Europa están defendiendo su territorio contra un tren que se llama el Tren Polar, que está construyéndose allá donde ellos tienen sus territorios de pastoreo de renos, y que ese tren polar es un tren turístico que está queriendo montar megaproyectos para ir a ver el sol de medianoche y extraer el petróleo y la energía eólica que está en el país, del otro lado del mundo, con los pueblos Sami, que son pueblos originarios, ¿no? Y fueron a Italia y se encontraron con los compañeros del NOTAP, compañeros y compañeras del NOTAP, ¿no? Que son compañeros y compañeras que están defendiendo sus territorios contra un gasoducto que está buscando traer el gas, ¿no? Desde Azerbaiyán hasta Italia, ¿no? Y que está buscando conectar esos pueblos. Y se encontraron una historia muy similar a la que viven los pueblos originarios aquí en Morelos contra el proyecto Integral Morelos, ¿no? Este gasoducto que se está construyendo, que se quiere construir en Tlaxcala, Puebla y Morelos, para generar energía eólica, ¿no? Y fueron a Francia y se encontraron con otros compañeros y compañeras que están defendiendo los territorios contra la construcción de un aeropuerto, y se espejearon porque lo estaban los compañeros de Santa Lucía defendiendo precisamente eso. Y en fin, los compañeros y compañeras zapatistas hoy nos están contando que fueron a Europa a encontrarse con otros que como ellos y ellas están en todo el mundo defendiendo el territorio, defendiendo la vida, defendiendo esto que es urgente, nos está afectando a todos, que son precisamente esos procesos de cambio climático que están vinculados a los procesos de explotación y dominación que genera el capitalismo. Entonces, el documental, me parece, retrata una parte de esa historia interna de los pueblos zapatistas que ellos están contando desde su propia voz, de una historia que ellos están yendo a irse a encontrar con otras resistencias en todo el mundo, que como ellos y ellas también están defendiendo la vida, los territorios, y están apostando por que otro mundo sí es posible. Y mejor aún, me parece que en estos tiempos en los que las extremas derechas se están reorganizando, ¿no? Esto de las internacionales neofascistas que están surgiendo, o las internacionales neoconservadoras que están surgiendo, y donde vemos a personajes como Milei, como Trump, ¿no? Donde vemos a personajes en Italia, en Inglaterra, en México, ¿no? Señor Verástegui también, ¿no? Con todos estos grupos, ideologías de extrema derecha, racistas, profundamente clasistas, que van contra los derechos y las libertades sexuales y de reproducción. Al tiempo que el mundo se hace a la derecha, los progresismos, estos gobiernos que se anunciaron diferentes, se corren al centro, y muchos de ellos también a la derecha, y adoptan la agenda de esos gobiernos, de esos modelos. Hay que recordar, en este país el proyecto Mesoamérica, el Plan Puebla-Panamá, eso que pretendía con el corredor interoceánico y después con el Tren Maya, fue un proyecto que se impulsaba por las élites neoliberales desde los 90s, ¿no? Es un proyecto que rebautizó Fox como el proyecto Mesoamérica, ¿no? Y que hoy se impulsa bajo la idea de Tren Maya y corredor interoceánico, ¿no? De un gobierno progresista. La derecha se hace a la derecha, el progresismo de izquierda a centro se corre todavía más a la derecha, y los compas tienen me parece que justo el documental también ayuda a narrar eso en palabras sencillas pero con ideas muy complejas, de que ayudan a decirnos hay otra opción dentro de ese espectro político que también es esto otro. Una izquierda anticapitalista que pone en el centro la vida,
que pone en el centro la comunidad, que pone en el centro la dignidad, que pone en el centro una relación de iguales con la tierra, con los territorios, ¿no? Y que eso nos ayuda a tener un otro espectro político que es necesario, ¿no? Porque de pronto parece que la pesadumbre, parece que el pesimismo, parece que esta idea de no hay alternativas sino solamente estas del Estado y el capitalismo, pues no sé, ¿y qué podemos hacer frente a eso? Y aquí vemos ejemplos de lo que se puede hacer, ¿no? De lo que se puede hacer organizados, de lo que se puede hacer en una disciplina, eso sí, tremenda, de no venderse, no rendirse, no traicionar, y que nos están ayudando a otros y a otras a entender el mundo. Por último, ya para darle a la compañera que ella sí fue a Europa y tuvo más de cerca, conoció todo esto, la película, me parece, llega en un momento clave y necesario, porque de cierta forma hay un intento por obscurecer o por borrar, apagar las resistencias, ¿no? No solo al zapatismo, sino a todo lo que sea distinto y todo lo que no se pliega a la estructura o al discurso del poder. Es peligroso, le hace juego a la derecha, seguramente lo financian desde Estados Unidos, son conservadores radicales de izquierda, ¿no? Entonces, en ese momento en el que se está buscando borrar todo otro discurso, toda otra experiencia práctica de construcción de un mundo distinto, me parece que la película llega también a decirnos, hey, acá hay una experiencia concreta de que otro mundo es posible. Una experiencia que no está financiada por la USAID, que no está financiada por la corona británica, como dijeron por ahí algunos periodistas, ¿no? Que no buscaba irle a pedir perdón al rey de España, como dijeron también otros periodistas, sino que buscó esto que es muy simple, muy sencillo, pero muy potente y muy revolucionario: irse a abrazar con otras resistencias en el mundo en la defensa de la vida. Y eso me parece que el documental lo narra muy bien y que es justo lo que el zapatismo nos está diciendo a todos y demás. Muchas gracias. Yo le doy la palabra a